Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más ya terminando la semana, hoy viernes, y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor, que sabemos que estamos estudiando un poquito por encima la primera carta que el apóstol Juan escribe, y vamos quizá versículo por versículo todos los días. A veces leemos 2, 3 o 4, normalmente solemos leer uno y desglosarlo un poquito por arriba, y hoy nos tocaría leer el versículo 14 del capítulo 4, pero para ponernos más en contexto, quiero leerte también el versículo 13, que sé que lo tratamos ayer, pero para poder entender bien esto vamos a leer el 13 y el 14. Así que, primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es precioso lo que pasa en estos dos versículos, porque se nos está haciendo como un resumen de la Trinidad. La Biblia enseña claramente que Dios es uno. De hecho, el primer gran mandamiento no es solamente amar a Dios por encima de todas las cosas, sino que el primer mandamiento es entender y reconocer que Dios es uno. Cuando en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, uno de los escribas le preguntó a Jesús que cuál era el mayor mandamiento de todos los que hay, Jesús le respondió lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jesús dijo: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después Jesús siguió diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero el primer mandamiento es entender y reconocer que Dios es uno. Ahora, este único Dios está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y aunque parezca un poco extraño esto, no es nada difícil de entender. Solamente tienes que mirarte a ti mismo, a ti misma, para entender esta verdad. Tú eres una sola persona, una única persona. Sin embargo, estás formado o formada con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Lo cierto es que aunque nos refiramos a esto como la Trinidad, la realidad es que no sé si sabes, pero la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero que no aparezca no quiere decir que no sea verdad. Esto pasa con más términos que nosotros pues tenemos en nuestra boca como algo cotidiano, que tampoco salen en la palabra del Señor, como por ejemplo libre albedrío. Se habla mucho del libre albedrío, pero tampoco es algo que aparezca en ninguna parte de la Biblia. Pero el contexto general nos indica que tenemos un libre albedrío. Y de la misma manera, el contexto de toda la Biblia, de principio a fin, nos habla de la Trinidad de Dios. Por ponerte un ejemplo básico, yo creo el más sencillo, en el primer libro de la Biblia, cuando Dios estaba creando todo, los cielos, la tierra y todo lo que hay, a la hora de crear al ser humano, fíjate en este detalle súper interesante. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo creo que todos conocemos este versículo, ¿verdad? Pero ¿te has parado a pensar que primero dice, y dijo Dios? Es decir, habla en singular, habla de un solo Dios, no dice, y dijeron los dioses, sino que se da por hecho que es un solo Dios. Pero continúa diciendo, hagamos al hombre. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Un solo Dios, hablando en plural. Dios dijo, hagamos, y ese hagamos engloba la Trinidad. Y en estos dos versículos 13 y 14 que hemos leído hoy, Juan está hablando del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Ayer hablábamos de lo importante que es cuidar el Espíritu Santo en nuestra vida, dentro de nosotros. Pero tenemos que entender que el Espíritu no obra solo. También está el Padre y también está el Hijo. Y para recalcar esta verdad, Juan dice en el versículo 14 que él ha visto y testifica esto. ¿Cuándo lo vio Juan? Bueno, quizá pudo ser en el mismo bautismo del Señor Jesucristo. El día que Jesús fue bautizado, la Biblia enseña que cuando salió del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y en ese mismo momento también se escuchó la voz del Padre desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te das cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre obrando a la par. Y es muy curioso notar cómo Juan termina este versículo 14 hablándonos de la salvación, porque al final tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo toman parte en la obra de la salvación. Y para terminar quiero resaltar las palabras de Juan cuando dice al final: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, es decir, que Juan no pudo callar lo que vio. Nosotros los creyentes no podemos dejar de hablar o dejar de testificar lo que hemos visto.
lo que hemos experimentado en Dios. A veces nos llaman pesados porque solo sabemos hablar de las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces te han tachado a ti de pesado o incluso de radical porque solo hablas de Dios? Recuerdo cuando a Pedro y a Juan los amenazaron por predicar la palabra de Dios y las autoridades del momento les obligaron a no hablar más de Jesús. Pero la respuesta de ellos, que está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, que es imposible dejar de hablar de Jesús para los que hemos tenido una experiencia con Él. Así que ya sabes, si tú has experimentado a Dios en tu vida, no puedes dejar de testificar de Él. Ahora tienes un precioso fin de semana por delante para poder compartir con todo tu entorno, con alguna persona de tu entorno, acerca del amor de Dios. Amén. Así que aprovechemos no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana para hablar y testificar de lo que nosotros hemos visto, oído y experimentado en el Señor. Vamos a orar, vamos a terminar esta semana de la mejor manera, que es orando, así que te invito a que puedas cerrar tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, primeramente, gracias porque nos deleitamos en ella. Es un placer para nosotros leerla, estudiarla, meditar en ella. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos bendigas en este día viernes, también en el sábado, en el domingo, en este fin de semana que vamos a tener lleno de actividades para ti. Señor, que tu presencia nos acompañe, Señor. Y oramos para que tú nos llenes de valentía, Señor, de nuevo, para predicar tu palabra, para hablar, para testificar de lo que hemos visto, oído y experimentado en ti. Gracias por tantas cosas que tú haces en nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante ya el lunes para el siguiente devocional. Dios te bendiga.